Conocido como Stonehenge, este imponente monumento ha dominado la imaginación de los arqueólogos. Durante no menos de 5.000 años. Por 5.000 años, Stonehenge ha desafiado toda explicación. Ahora, un nuevo análisis muestra que la icónica piedra del altar de 6 toneladas en el corazón de Stonehenge se originó en el noreste de Escocia en lugar del suroeste de Gales. Gigantescas piedras arrastradas a través de montañas y ríos fueron colocadas en una alineación imposible con los cielos. ¿Fue mito, magia o algo completamente distinto? Los descubrimientos más recientes sugieren respuestas más sorprendentes que la propia leyenda. El enigma de las piedras. En las llanuras azotadas por el viento de Wiltshire, Stonehenge se alza como un acertijo tallado en roca. Los enormes pilares de sarsen y las más pequeñas piedras azules forman un círculo que ha sobrevivido a imperios, plagas y guerras. Durante siglos la gente ha contemplado estas piedras llenando el silencio con teorías. Era un templo para los muertos, un observatorio astronómico o un monumento de pura magia. Cada época le dio un nuevo significado, pero las piedras siguen guardando sus secretos. El misterio más desconcertante no empieza con los imponentes bloques de sarsen, sino con las piedras azules. A diferencia de los bloques más grandes, extraídos en canteras cercanas de Wiltshire, las piedras azules tienen una huella química que las vincula con las escarpadas colinas de Gales, a más de 241 kilómetros de distancia. La pregunta es obvia: ¿cómo llegaron hasta aquí? Durante gran parte del siglo XX, los geólogos creyeron que la naturaleza había hecho el trabajo. Argumentaban que los glaciares habían arrastrado las piedras hacia el sur durante la edad de hielo, dejándolas esparcidas por el paisaje. Los constructores humanos, en esa versión, simplemente aprovecharon lo que encontraron. Era una explicación sencilla, pero empezó a desmoronarse con el redescubrimiento de una roca pasada por alto. Esta piedra, conocida como el bloque de Newwall, había sido desenterrada un siglo antes y luego olvidada en los almacenes de un museo. Cuando el geólogo Richard Bevins y sus colegas de la Universidad de Aberystwyth la estudiaron, compararon su composición química con afloramientos de Gales. La coincidencia fue exacta. El bloque no era un simple errático glaciar al azar. Era idéntico a la piedra que los pueblos neolíticos habían extraído hacia el año 3000 a.C. en Craig Ross y Felin, en Pembrokeshire. Su superficie incluso mostraba depósitos de carbonato de calcio, prueba de que había estado enterrada durante siglos en suelo calcáreo antes de reaparecer en Stonehenge. Las implicaciones eran asombrosas. Si el bloque de Newwall había sido traído por manos humanas, también lo habían sido las demás piedras azules. Eso significaba que los constructores de Stonehenge transportaron deliberadamente rocas de varias toneladas a través de ríos, valles y colinas, una hazaña de planificación y coordinación comparable a la construcción de las pirámides. Para algunos, como el geólogo Brian John, la teoría glaciar seguía siendo más plausible, pero el equipo de Bevins la descartó como infundada. Si el hielo hubiera llevado las piedras, deberían hallarse fragmentos dispersos por todo el sur de Inglaterra. Sin embargo, la única concentración está en Stonehenge. Y las piedras azules no fueron las únicas importadas. Los enormes bloques de sarsen, que superan los 7 metros de altura y pesan más de 20 toneladas cada uno, fueron arrastrados desde West Woods a unos 20 millas de distancia. Aún más extraordinario, la famosa piedra del altar parece haber viajado desde Escocia, casi 756 kilómetros. Estaba claro, las comunidades neolíticas no construían con lo que tenían a mano. Reunían materiales de todo el territorio británico, uniendo paisajes distantes en un solo monumento. Este no era un círculo de piedras cualquiera, era una declaración de ambición, poder e identidad compartida. Pero la ambición por sí sola no explica por qué las piedras fueron dispuestas con tanta precisión. Para ello, el arqueólogo Timothy Darvill ofrece una respuesta convincente. Stonehenge era un calendario de piedra. La investigación de Darvill, publicada en Antiquity *, muestra que los 30 bloques verticales de sarsen que forman el círculo exterior marcaban cada día de un mes de 30 días. Cada ciclo de piedras completaba un mes, mientras que marcas distintivas dentro del círculo señalaban el inicio de nuevas semanas.
Después de 12 meses, la cuenta alcanzaba 360 días. Para ajustarse al año solar, 5 días adicionales estaban representados por los 5 enormes trilitos en forma de herradura en el centro del monumento. Estos días, epagómenos, probablemente tenían un significado ceremonial especial. Aún más sofisticadas, las 4 piedras de estación situadas en el perímetro pudieron haber permitido a los constructores corregir los años bisiestos, añadiendo un día extra cada 4 años. En la práctica, Stonehenge seguía el ritmo del año solar de 365, 25 días con una precisión sorprendente. En una sociedad sin escritura, grabar el tiempo en piedra aseguraba que no se olvidara. Ese conocimiento era vital para la supervivencia, decirle a los agricultores cuándo sembrar o cosechar, pero también era vital para el poder. Quien controlaba el calendario controlaba el ritmo de la vida cotidiana. El escenario del sonido ritual. Pero Stonehenge era más que un reloj. También era un escenario. En 2020, ingenieros acústicos dirigidos por Trevor Cox, de la Universidad de Salford, recrearon el monumento a escala 112, construyendo un modelo preciso al que llamaron Mini-Henge. Usando piedras impresas en 3D a partir de escaneos láser, probaron cómo se movía el sonido dentro del círculo. Los resultados fueron impactantes. Las voces y la música se amplificaban con claridad dentro del anillo interior, pero se desvanecían casi en silencio fuera de él. Las piedras creaban un paisaje sonoro privado. Los rituales en el centro podían ser escuchados por los iniciados, mientras el resto del público permanecía en tensa expectativa. Las propias piedras pudieron haber sido instrumentos. Algunas de las más pequeñas piedras azules suenan al golpearse, produciendo tonos similares a los de un gong. En 2013, investigadores del Royal College of Art lograron tocarlas como un xilófono, generando una resonancia metálica y extraña. Esto sugiere que Stonehenge pudo haber sido un teatro tanto de la vista como del sonido, donde los alineamientos cósmicos se unían con la música sagrada. Pero la ciencia explica solo una parte del magnetismo del monumento. Para los escritores medievales, Stonehenge era tan imposible que solo la magia podía justificarlo. Geoffrey de Monmouth, en su Asterisk Historia de los Reyes de Bretaña, escrita en el siglo XII, afirmaba que el mago Merlín había volado las piedras desde Irlanda, donde habían sido erigidas por gigantes. Su relato mezclaba folclore con orgullo nacional, y durante siglos muchos lo tomaron al pie de la letra. Incluso hoy, el mito de Merlín flota alrededor del lugar, recordándonos que, cuando una hazaña humana parece demasiado grande, la gente recurre a las leyendas para llenar el vacío. Bajo los mitos, sin embargo, la verdadera astronomía brilla con fuerza. Las alineaciones con los solsticios son innegables. En pleno verano, el sol amanece directamente sobre la piedra talón, proyectando su luz hacia el corazón del monumento. En pleno invierno, la puesta de sol se alinea con la misma precisión. Investigaciones recientes van más allá, sugiriendo que Stonehenge también fue construido para seguir la trayectoria de la Luna. Cada 18.6 años, la Luna alcanza sus puntos más extremos de salida y puesta en un fenómeno conocido como Gran Parada Lunar. Los arqueólogos creen que las 4 piedras de estación marcan estos extremos lunares. Los entierros agrupados cerca de la esquina sureste del sitio, exactamente donde la luna se eleva durante una parada, sugieren que el simbolismo lunar estuvo tejido en las fases más tempranas del monumento. En conjunto, estos descubrimientos revelan una estructura mucho más sofisticada de lo que las leyendas dejan entrever. Stonehenge no era solo un montón de rocas ni un vestigio de magia perdida. Era una máquina para medir los cielos, un escenario para rituales de sonido y canto y un punto de encuentro que unía a personas de toda la antigua Bretaña. Pero con cada respuesta surge otra pregunta. Si los constructores dominaron la piedra, el sonido y el cielo, ¿qué mensaje esperaban que perdurara por miles de años? Stonehenge en peligro y lo que significa hoy. A pesar de su resistencia, Stonehenge nunca ha estado a salvo de la mano humana. Mucho antes de convertirse en un sitio protegido, sus piedras fueron robadas, rotas o marcadas. En el siglo XVII, los granjeros derribaban megalitos para reutilizarlos en graneros y casas. Para el siglo XIX, el monumento se había convertido en una curiosidad turística.
Los visitantes arrancaban pequeños fragmentos como recuerdos, guardándose pedazos de historia sin pensar en el daño que dejaban atrás. El siglo XX trajo nuevas amenazas. En la década de 1970, multitudes se reunían cada verano para el Stonehenge Free Festival ***. Al principio, los encuentros eran pacíficos, pero a medida que las multitudes crecían, también lo hacía el daño. En 1978, las autoridades cercaron el sitio para proteger el frágil paisaje. Luego llegaron los años 80, cuando las tensiones políticas entre los asistentes al festival y la policía estallaron en violentos enfrentamientos conocidos como la Batalla de Bienfield. Lo que debía ser una celebración del legado antiguo terminó siendo un símbolo de lo frágil que podía ser la preservación. El vandalismo continuó en actos más pequeños, pero igualmente chocantes. En 1984, varias piedras fueron manchadas con pintura morada en aerosol. En 2008, 2 hombres arrancaron con martillo y destornillador un fragmento de la piedra talón, no más grande que una moneda, pero devastador en su simbolismo. Cada acto no dañaba solo la roca, sino también la memoria cultural misma. Incluso en la era moderna, Stonehenge sigue atrapado entre la reverencia y la explotación. En 2020, se aprobó un polémico proyecto de infraestructura, un túnel bajo la carretera A303, diseñado para aliviar el tráfico alrededor del sitio. Arqueólogos e historiadores argumentaron que la obra destruiría partes del paisaje sagrado circundante, llamándolo vandalismo patrocinado por el Estado. A pesar de la fuerte oposición, el plan avanzó, recordando que incluso en el siglo XXI, las presiones económicas pueden imponerse sobre el patrimonio antiguo. No todas las amenazas son oficiales. El 19 de junio de 2024, activistas climáticos del grupo *Just Stop Oil* irrumpieron en el sitio, rociando varias piedras con polvo de harina de maíz teñido de naranja. El acto pretendía protestar contra el uso de combustibles fósiles, pero dejó consternados a los grupos de preservación. English Heritage condenó el daño como sumamente angustiante, aunque el polvo fue retirado después sin dejar marcas permanentes. Para muchos, simbolizó una realidad inquietante. Monumentos como Stonehenge no son solo reliquias del pasado, sino también campos de batalla de las luchas modernas. Y aún así, a pesar de siglos de clima, guerras, saqueos y protestas, las piedras siguen en pie. Cada cicatriz cuenta una historia no solo de pérdida, sino también de resistencia. Tal vez esa sea parte del poder de Stonehenge, su capacidad de absorber los conflictos de cada generación y permanecer, contra todo pronóstico, como testigo de la historia humana. Hoy, más de 1 millón de personas visitan Stonehenge cada año. En las mañanas de solsticio, las multitudes se reúnen en silencio mientras los primeros rayos de sol atraviesan el círculo, tal como lo hicieron hace 5 milenios. En esos instantes, el ruido de la vida moderna se desvanece y el monumento recupera su propósito original: alinear la vida humana con los ritmos del cosmos. Stonehenge es muchas cosas a la vez: un instrumento científico, un escenario ceremonial, un mito y un símbolo de identidad. Es un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr sin máquinas, cuando la fe, la comunidad y la visión superan a los obstáculos. Quizá sus constructores quisieron enviar un mensaje al futuro, no solo sobre el sol y la luna, sino también sobre la permanencia de la imaginación humana. Al situarnos hoy frente a las piedras, solo podemos preguntarnos: ¿fue Stonehenge construido para dominar el tiempo, para honrar a los dioses, o para recordarnos que algunos misterios están destinados a sobrevivir a las respuestas? Stonehenge es mucho más que antiguas piedras. Es memoria tallada en roca, un monumento a la ambición, la fe y la supervivencia. Tal vez nunca sepamos del todo por qué fue construido, pero su misterio perdura, recordándonos que algunas preguntas están destinadas a resonar a través del tiempo.